El antiguo Rodero estaba ubicado, yo creo que por el año 68 aproximadamente, en lo que es la bajada del portal de Zumalacárregui, y allá es donde empezaron mis padres con otros socios a montar lo que era el primer mesón, que se llama Mesón Rodero. Mi padre era un hombre que era bastante inquieto también, ¿no? Había viajado mucho, había trabajado fuera, y él fue de los primeros que me acuerdo que empezó a utilizar aquí en Navarra la nata. Yo debía ser demasiado inquieto, todavía bastante más inquieto, entonces tuve la necesidad, me lo pedía el cuerpo, de intentar modernizar un poco la cocina navarra, que era una muy buena cocina, pero era una cocina recia. La verdad es que estoy un poco aburrido de esa fusión exagerada a la que hemos llegado, ¿no? Y creo que estamos perdiendo un poco nuestra identidad, saber que estamos en un territorio y que tenemos una identidad, ¿no?